Presten atención a este video. Muestra lo que ocurrió antes de que Samantha Koenig fuera secuestrada. El 1 de febrero de 2012, Samantha Koenig, de 18 años, estaba cerrando el puesto de café en el que trabajaba en Anchorage, Alaska. Ella revisaba constantemente su celular, esperando un mensaje de su novio. Afuera el frío era extremo, y hacía rato que no se veía a nadie en la zona. A las 8:15 de la noche, una cámara de seguridad captó a una silueta oscura cruzando el estacionamiento en dirección a la ventanilla del autoservicio. Luego se ve a Samantha hablando con alguien antes de ir a preparar un café. Al principio todo parecía normal. Ella interactuaba con el hombre como lo haría con cualquier cliente, hasta que Samantha dio un paso atrás, levantando las manos. Se la veía aterrorizada. Pero miren con atención. En los minutos siguientes, ella dejaría una pista capaz de arruinar el plan del hombre. Siguiendo sus órdenes, Samantha apagó las luces del frente y de atrás. Era difícil distinguir lo que ocurría dentro del puesto de café, pero parecía que Samantha retiraba dinero de la caja registradora antes de agacharse y ponerse su abrigo. El hombre luego le pidió que se diera la vuelta y se asomó por la ventanilla para atarle las manos detrás de la espalda. Después, saltó e ingresó al puesto de café. Durante los siguientes minutos, Samantha quedó atrapada, sin saber qué le iba a suceder. Cuando se levantaron para irse, ella tenía algo metido en la boca. A las 8:25 de la noche, Samantha salió del puesto de café con el hombre pegado a ella. Cruzaron el estacionamiento y doblaron a la derecha por la calle Fairbanks antes de desaparecer del encuadre. Samantha Koenig, de 18 años, había sido secuestrada y nadie lo sabía. Pero fíjense bien, dentro del lugar quedó una luz parpadeando. Samantha había dejado su celular allí, algo que más tarde sorprendería a la policía, ya que su novio recibiría un mensaje suyo 3 horas después de su desaparición. Corría el año 2002 en la ciudad de Anchorage, Alaska. Samantha Koenig, de 18 años, vivía feliz junto a su padre James, quien la amaba más que a nada en el mundo. James tenía la custodia de Samantha desde los 2 años y hacía todo lo posible para protegerla. Pero ya en su último año de secundaria, a ella le gustaba salir con amigos. Con tal de verla feliz, James había aceptado que su novio Dwayne viviera con ellos. Samantha y su papá eran muy unidos. Él es una persona muy dulce, con pinta de motociclista. Samantha era su única hija biológica y era el centro de su vida. Samantha quería convertirse en veterinaria. Su padre la ayudaba a prepararse y ella ahorraba dinero para el futuro. Acababa de empezar a trabajar en un lugar llamado Common Grounds y el 1 de febrero le tocó cubrir el turno nocturno sola. Su novio Dwayne debía recogerla después del trabajo. A las 8:30 p.m., Dwayne llegó tarde al puesto de café. Encontró todas las luces apagadas y el lugar vacío. Intentó llamar a Samantha varias veces, pero al final no obtuvo respuesta. Como había llegado tarde, Dwayne pensó que ella simplemente se había ido con alguien más, por lo que decidió volver a casa y esperarla allí. 3 horas más tarde, a las 11:30 p.m., Dwayne finalmente recibió un mensaje de Samantha que lo desconcertó por completo. Este decía: «Sé lo que hiciste. Me voy a quedar unos días con amigos. Necesito tiempo para pensar en un plan. Actúa de forma extraña. Avísale a mi papá». Dwayne estaba sorprendido. No tenía idea de qué podía haber hecho para hacerla enojar. Le mostró el mensaje a James, el papá de Samantha, quien de inmediato pensó: «Esto no suena a Samantha». A las 3 de la mañana, Dwayne seguía despierto en el porche de la casa, esperando que Samantha regresara, cuando de repente vio una silueta oscura hurgando en su camioneta. Dwayne le gritó a la persona y entra corriendo a la casa para buscar a James. Pero cuando ambos salieron, la persona había desaparecido. El 2 de febrero a las 12:39 p.m., el Departamento de Policía de Anchorage recibió esta llamada. 911, ¿cuál es la ubicación de la emergencia? Lo llamo desde Common Grounds Expresso en Old Seward y Tudor. Mi hija trabaja en Common Ground Expresso. Está desaparecida desde anoche. Salió del trabajo y no regresó. ¿Cómo se llama su hija? Samantha Tesla Koenig. Los oficiales ya van en camino. El oficial Kevin M. fue el primero en llegar al lugar. Antes de terminar mi turno recibí una llamada sobre un posible secuestro. La víctima era una barista. Llegué y hablé con el padre de ella y con su novio. A las 8:15 llegué a su trabajo para buscarla, pero ella no estaba allí y me preocupé.
Trataba de unir todas las piezas. Por un lado, tenía un padre y a un novio que decían que una chica no había vuelto a su casa. Por otro, un mensaje de texto extraño, y después a alguien husmeando en su camioneta. Pero no llamaron a la policía. Para mí, eso habría sido lo más lógico. ¿En su camioneta? Sí, señor. ¿En la casa? Sí. ¿Algún motivo por el que no lo reportaron? Supuse que ella había mandado a alguien a buscar algo a su camioneta. Pensé que tal vez ella tenía otro novio en algún lado y que por esa razón no quería regresar a su casa. No estaba seguro de si realmente se trataba de un secuestro, pero teníamos que investigarlo como si lo fuera. Al enfocarse en el puesto de café, el oficial Kevin M. fue a hablar con la barista que había abierto el local esa mañana. Básicamente parecía como si alguien se hubiera ido en medio de su turno. Empecé a notar más cosas. Revisé mi caja registradora para ver el dinero que debía estar allí y ya no estaba. Luego miré las bolsas de depósito y también habían desaparecido. Había varios oficiales en la escena. Examinamos el puesto de café buscando pruebas. Revisé una y otra vez todo el interior de ese puesto de café, tratando de hallar cualquier pista, pero encontré absolutamente nada y tampoco había señales de forcejeo. Pero todo cambió cuando revisaron las grabaciones de seguridad. Los detectives revisaron las grabaciones a partir de las 8 p.m., horario en el que Samantha termina su turno. Allí se la veía sola limpiando y ordenando todo el lugar. A las 8:15 p.m., un hombre se acercó a pie hasta la ventanilla del autoservicio. Samantha se acercó y comenzó a preparar un café. Varias veces se la ve interactuando con él. En un momento, ella se giró hacia la ventanilla y reaccionó. Samantha retrocedió y levantó las manos. Los detectives estaban convencidos de que el hombre le estaba amenazando. Luego se la ve caminando por el puesto de café, apagando las luces. Los oficiales vieron en las grabaciones cómo ella se acercaba a la caja registradora y sacaba el dinero. Luego se puso su abrigo y se agachó para que él pudiera atarle las manos. Los detectives no tenían idea de cómo se veía el hombre ya que estaba completamente fuera del encuadre. Entonces Samantha se apartó de la ventanilla. Él saltó por la ventana y en un solo impulso se metió dentro del café. En ese momento parecía que las cosas se habían calmado. Él permaneció allí bastante tiempo antes de que se marcharan. El hombre metió servilletas en la boca a Samantha y la sacó del puesto de café. Luego, los oficiales vieron cómo ambos se alejaban por el estacionamiento. Al revisar el video una y otra vez, detectaron varios detalles que levantaron sospechas. Justo al lado del interruptor de luz había una alarma. Si estaba en peligro, ¿por qué no activó la alarma? Ella tuvo la oportunidad de presionar el botón de alarma, pero no lo hizo. Luego de analizar el video varias veces más, notamos que en el mostrador aparecía una especie de luz. Esta se encendía y se apagaba repetidas veces. Se trataba del teléfono de Samantha, que sonaba cada vez que Dwayne la llamaba la noche del secuestro. Lo extraño fue que Dwayne recibió un mensaje de texto de ese mismo teléfono a las 11:30 p.m. Los investigadores adelantaron el video hasta que detectaron movimiento a las 11:26 p.m. El hombre regresó al puesto de café y se puede ver que llevaba puesta una linterna en la cabeza. Volvió específicamente a buscar el teléfono de Samantha y se fue. Eso coincidía con el hecho de que los primeros mensajes enviados desde el teléfono de Samantha llegaron a las 11:30 p.m. Luego, el sospechoso envió un mensaje engañoso al novio de Samantha para retrasar lo más posible que alguien llamara a la policía. Este nuevo descubrimiento fue estremecedor. ¿Dónde estaba Samantha mientras el hombre regresaba? ¿Estaba atada en su auto, estaba retenida en algún lugar o algo peor había pasado? Le dijimos a los medios que teníamos un video que mostraba claramente que se trataba de un secuestro. 2 de nosotros vamos. Mientras la investigación policial se intensificaba, James, el padre de Samantha, toma la iniciativa de buscar a su hija. Presten atención. La última vez que mi hija Samantha fue vista, ella llevaba puestas unas botas negras con peluche. Era muy evidente cuánto se preocupaba su padre por Samantha y lo estrecha que era su relación. James estaba devastado por la desaparición de su hija y no tenía idea de dónde estaba o qué le había pasado. No sé si mi hija está siendo alimentada, si la están cuidando, si sigue viva y si está pudiendo dormir. Por favor, ayúdenme a encontrar a mi hija. Toda la ciudad de Anchorage estaba en alerta máxima.
Que algo así ocurra de manera tan inesperada resulta aterrador. No puedo creer que esto haya pasado aquí en Anchorage. El departamento de Anchorage recurrió al FBI en busca de ayuda, pero tenían muy poco con qué trabajar. Las primeras 48 horas son cruciales para intentar generar la mayor cantidad de pistas posibles. 4 de febrero, Samantha lleva desaparecida 3 días. James Koenig había comenzado a reunir dinero para un fondo de recompensa, y las donaciones no dejaban de llegar. Hay una recompensa de $41,000 por su regreso con vida. La investigación se extendió, y el FBI recuperó imágenes de las cámaras del estacionamiento de Home Depot, justo enfrente del puesto de café. Se podía ver a una pareja caminando por el estacionamiento cerca de un restaurante y subiendo a un vehículo. Luego, los investigadores revisaron grabaciones de cámaras de seguridad de calles cercanas. Aunque la calidad de las imágenes no permitía ver la matrícula, lograron identificar el auto. Sabíamos que el auto del sospechoso era una camioneta Chevrolet blanca. El problema era que solo en la ciudad de Anchorage había alrededor de 700 camionetas Chevrolet blancas como esa. Los días transcurrieron, y pese a que los investigadores seguían cada pista, no estaban más cerca de encontrar a Samantha. Los días pronto se convirtieron en semanas. James no quiso quedarse de brazos cruzados mientras su hija seguía desaparecida, así que recurrió a las redes sociales para difundir el caso. En este momento estamos recibiendo 2 o 3 pistas al día. La verdad es que si son útiles o no, realmente no lo sé. Tampoco sé qué línea de investigación está siguiendo la policía. Por supuesto, había troleos como en cualquier red social. Había gente que tenía su propia opinión de que ella, en realidad, no estaba desaparecida. La gente puede ser muy cruel. Tengo que mantener la esperanza y confiar en que ella sigue con vida y que se encuentra bien. James Koenig prácticamente me llamaba todos los días. Slow, ¿tienes alguna novedad sobre el caso? Slow, ¿hay algo que podamos hacer? Yo, por mi parte, realmente sentía mucha empatía por él. Soy policía, pero también soy padre y mi hija, en ese momento, también trabajaba en un puesto de café. Si algo así le pasó a Samantha, también podría pasarle a alguien más. 24 de febrero, Samantha llevaba 23 días desaparecida. James estaba en un restaurante, reunido con el equipo de búsqueda cuando Dwayne, el novio de Samantha, recibió un mensaje. Se quedó completamente blanco y fue directo hacia James para mostrárselo. Era un mensaje enviado desde el teléfono de Samantha que decía: «Debajo de una foto en Conner Park, ¿no se ve linda?». James y su familia fueron rápidamente a Conner Park, donde había un tablero de anuncios. Debajo de la foto de un perro llamado Albert, encontraron una bolsa Ziploc con un papel doblado en su interior. Era el primer avance importante en el caso desde que se habían obtenido las grabaciones de video. La carta era una nota de rescate escrita a máquina que confirmaba que Samantha seguía con vida. En la nota, él decía que una vez que reuniera $30,000 en un plazo de 6 meses a 1 año, nos daría la información sobre el paradero de Samantha. Habían datos de una tarjeta vinculada a la cuenta de Samantha en la que debían depositar los fondos. Además de la nota de rescate, había una foto de una joven. Estaba desnuda, atada, con el cabello trenzado y con una cinta adhesiva que le cubría la boca. La foto era una prueba de vida. Mostraba a una mujer junto a un periódico del 23 de febrero. Me comuniqué con James Koenig. Si la joven de la foto se trataba realmente de su hija, sabía que iba a ser muy duro para él ver esa fotografía. Solo él y yo estábamos en la sala de interrogatorios, así que coloqué esa foto frente a él. La miró durante bastante tiempo y luego de un rato dijo: «Sí, la de la foto es Samantha». Cuando James se enteró del rescate, inmediatamente le pidió al sargento Markiewicz que usara dinero del fondo de recompensa. Ese mismo día, se depositaron $5,000 en la cuenta. Contábamos con un sistema de rastreo activo en la tarjeta para recibir una alerta en caso de que alguien la usara. El problema era que esta alerta tenía un retraso de 10 minutos y, en Anchorage, a medianoche, ese tiempo es más que suficiente para salir de la ciudad. La ciudad de Anchorage contaba con alrededor de 500 cajeros automáticos, lo que hacía imposible monitorearlos a todos. Esa noche, el FBI recibió una alerta de que la tarjeta de Samantha había sido utilizada. Nuestros oficiales acudieron de inmediato al lugar. Pero el sospechoso se había ido. Lo que sí tenían eran las imágenes de vigilancia del cajero.
El sospechoso llevaba una máscara, así que no se podía ver su rostro. Tenía la capucha puesta, usaba gafas protectoras y llevaba una campera abultada que decía Marine Corps en la espalda. Sin embargo, lo más llamativo fue que se lo vio alejarse en una camioneta Nissan. Ese dato desconcertó aún más a los investigadores. Como el sospechoso solo podía retirar un máximo de $500, las autoridades contaban con que intentara hacer otro retiro. El FBI pidió refuerzos y envió agentes a todos los cajeros automáticos de acceso público de Anchorage. Pero la tarjeta volvió a usarse recién el 7 de marzo, en Willcox, Arizona, a más de 6.000 kilómetros de distancia. El FBI alertó a las autoridades en Arizona, pero debido al retraso de 10 minutos, el sospechoso ya se había ido. Cuando recibieron las imágenes del cajero automático, los investigadores vieron al mismo hombre enmascarado, pero esta vez su vehículo era un Ford Focus blanco. Ese retiro del cajero tuvo lugar el 7 de marzo. Ese mismo día hubo otro en Lordsburg, Nuevo México. El 10 de marzo se registró un retiro en un cajero de Humboldt, Texas. Y al día siguiente hubo también otro retiro en Shepherd, Texas. Durante todo ese tiempo nos preguntábamos, ¿está Samantha con este hombre? ¿Está dentro del auto? El FBI se puso en contacto con los Rangers de Texas y los agentes emitieron una alerta para localizar un Ford Focus blanco. Subí a mi patrulla y empecé a recorrer la zona. Luego miré hacia la derecha y lo primero que vi fue un Ford Focus blanco. Así que llamé a los Rangers. Dejamos todo lo que estábamos haciendo y le dijimos a Brian, no pierdas de vista ese auto. Mientras los agentes del FBI iban en camino, el oficial Brian Henry siguió al Ford Focus blanco a cierta distancia. Sí o sí necesitábamos una causa probable para detenerlo, por eso estaba muy atento a ver si excedía la velocidad o cometía alguna otra infracción de tránsito. El Ford Focus blanco iba 2 vehículos delante de mí. De un momento a otro aceleró y pensé que tal vez estaba excediendo el límite permitido. Lo verifiqué, iba a 58 en una zona de 55. El oficial Henry activó las luces y el auto se detuvo en un restaurante local. Mientras me acercaba caí en la cuenta de que tal vez estábamos tratando con el sospechoso de un secuestro. Al acercarse al vehículo, miró hacia el asiento trasero esperando ver a Samantha, pero el conductor iba solo. Sin embargo, sabía que existía la posibilidad de que ella estuviera en el baúl. Hice una pausa y miré por la ventana para ver si podía ver sus manos. ¿Qué tal? Bien. Soy policía de tránsito. Lo detuve porque mientras patrullaba la zona... ¿De dónde es usted? Yo soy de Alaska. ¿Podría bajar del vehículo un momento? Sí, claro. A partir de la licencia de conducir, supo que su nombre era Israel Keys. ¿Podría dejar ese cuchillo allí? Sí, claro. Los Rangers de Texas y los agentes del FBI llegaron rápidamente al lugar para tomar el control de la situación. Hola. Steve Rayburn de los Rangers de Texas. Sí. ¿Cómo le va? Deb Ganaway del FBI. Hola. ¿Podemos hablar con usted un momento? Sí, claro. La verdad es que no sé qué está pasando. Ni siquiera me dijeron por qué me detuvieron. ¿Puedo ver su billetera? Ya les di mi identificación. No van a registrar mis cosas. Mire, no me han dado ninguna información sobre mi detención. He sido muy abierto con ustedes, les he dicho todo. No voy a permitir que registren nada mío hasta que sepa qué es lo que está pasando y por qué sigo aquí parado. Los agentes se estaban quedando sin opciones. Si Samantha estaba en el baúl del auto, necesitaban abrirlo rápido. Según la ley del estado de Texas, no necesito una orden para registrar el auto. Párese allí. ¿Cómo funciona eso si no sé? Escuche bien. No voy a discutir con usted. Está bien. ¿De acuerdo? Voy a tomar las medidas que crea necesarias. Al abrir el baúl del auto, Samantha Koenig no estaba allí. Sin embargo, hallaron pruebas que vinculaban a Israel Keys con el secuestro. Oigan, miren esto. Había una sudadera gris, una máscara, guantes y unas gafas. El mismo disfraz que se veía en los videos del cajero automático. En los bolsillos encontraron el teléfono y la tarjeta de débito de Samantha. Tenemos al sujeto. Señor está arrestado. En Alaska, los investigadores identificaron a Israel Keys y realizaron un allanamiento en su casa. Inmediatamente, envía a nuestros oficiales a la residencia de Keys. Quería comprobar si Samantha se encontraba retenida allí. Cuando llegaron a la casa, lo primero que notaron fue una camioneta Chevrolet blanca y una camioneta Nissan Xterra plateada.
Los oficiales de la unidad de asignación especial entraron a la casa. La registramos por completo, pero Samantha no se encontraba allí. Tras revisar cada rincón del lugar, no dieron con ninguna pista de que Samantha hubiese estado allí. Había un cobertizo ahí al lado de la casa. Todo el cobertizo fue puesto en una plataforma y llevado al edificio del FBI en Anchorage. Cuando el FBI profundizó en la vida de Israel Keys, descubrió que tenía una novia y una hija de 10 años. Era dueño de una empresa de construcción y nunca había tenido problemas con la ley. Nada hacía pensar que pudiera cometer algo así. Los alguaciles federales notificaron hoy a la corte que Israel Keys permanece bajo custodia en el distrito de Alaska. El FBI esperaba lograr que Israel Keys hablara. Solo él sabía dónde estaba Samantha. Pero cuando fue extraditado de regreso a Alaska, Keys supo por su abogado que habían confiscado las computadoras de su casa. Entonces, hizo algo inesperado. Según mi reloj, son las 15:48. Hoy es 30 de marzo. ¿Entiende sus derechos? Sí. ¿Acepta cederlos y hablar con nosotros? Sí. Él pensó que, al tener su computadora, podríamos encontrar algún tipo de evidencia. Creo que todo el mundo quiere saber dónde se encuentra Samantha. ¿Le parece bien empezar por ahí o prefiere comenzar con otra cosa? Sí, claro. ¿Podría darme un mapa de la zona de Palmer? Sí, aquí tiene. Keys los dirigió a una zona al norte de Anchorage, hacia el Valle Matanuska. En ese lago, ¿sabe a cuánta distancia de la orilla está? Justo allí. Y señaló un punto en el lago. ¿Y qué deberíamos buscar específicamente? Un agujero de pesca en el hielo. ¿Ese agujero lo hizo usted o ya estaba allí? No, yo lo hice. Seguramente lo van a ver. Se darán cuenta dónde hice el agujero. Israel Keys dijo que allí es donde encontraríamos a Samantha Koenig. ¿Entonces la mataste? Sí. Ahí supimos que Samantha Koenig estaba muerta. Entendimos que ya no había esperanza. A primera hora, un equipo de buzos forenses descubrió en el lago Matanuska lo que los investigadores creen que es el cuerpo de Samantha Koenig. Mucha gente que conozco está desconsolada. Todos mantuvimos la esperanza hasta el último momento. Simplemente no lo podíamos creer. Acompañamos a la familia en el dolor. Esto es realmente devastador. El padre de Samantha, James, estaba en casa rodeado de familiares y amigos cuando recibió la noticia. La habitación quedó en silencio. El peor temor de James se había hecho realidad. Me gustaría darles la bienvenida hoy a la celebración en memoria de Samantha Koenig. James quedó destrozado al comprender que Samantha ya no regresaría. James nunca tendrá nietos y jamás volverá a abrazar a su hija. Todo por culpa de este monstruo. ¿Cuándo viste a Samantha Koenig por primera vez? Esa era la primera vez. Jamás la había visto. Entonces, ¿por qué fuiste al Café Common Grounds esa noche y a esa hora? Porque abrían hasta tarde. Durante el interrogatorio, Keys dio detalles de lo que le pasó a Samantha. Llevaba conmigo un escáner policial y lo tenía en el oído. Le advirtió que no activara la alarma, porque sabría si la policía era notificada y la mataría. Le dije que íbamos a dar un pequeño paseo. Estábamos a unos 30 metros del puesto de café, quizás 60. Y luego ella intentó escapar. Yo la tiré al suelo. Después de eso ella entendió que iba en serio y no me dio más problemas. Intentaba hablarme y tuve que decirle varias veces que se callara. Ella estaba tratando de hacerse la amiga y esas cosas. Ella estaba haciendo lo que debía hacer. Trataba de generar una conexión con él y hacía todo lo necesario para tratar de salir de esa situación. Mientras conduce por Anchorage, Keys le pidió a Samantha su teléfono. Cuando ella le dijo que había quedado en el trabajo, él decidió regresar por él. Ella intentó convencerlo de que había una alarma en la puerta, pero él no le creyó. Necesitaba el teléfono para enviarle un mensaje al novio de Samantha, con el objetivo de ganar tiempo antes de que la policía supiera que ella había desaparecido. Luego Keys la llevó hasta su casa y la metió en el cobertizo. En ese momento su novia estaba en la casa, despierta. Su hija también estaba allí, pero dormía. Keys no dudó en mantener a Samantha cautiva a solo unos metros de donde dormía su hija de 10 años. Después de atarla a la pared y poner música a todo volumen,
Le pidió a Samantha su tarjeta. Ella le dijo que la había dejado en la camioneta de su novio. Entonces dejó a Samantha y regresó a la casa de ella. Una vez allí, buscó la camioneta de Dwayne, entró y finalmente encontró la tarjeta. Era alrededor de las 3:30 de la madrugada. Israel regresó a la casa, listo para llevar a cabo todo su plan. Esa misma noche, Israel Keyes violó a Samantha y luego la mató. A la mañana siguiente, Israel retomó su vida como si nada hubiera pasado. Despertó a su hija y preparó las maletas. Iban a hacer un viaje familiar a Nueva Orleans, donde se quedarían varias semanas mientras el cuerpo de Samantha seguía en el cobertizo. Pero lo más perturbador fue lo que hizo cuando regresó de su viaje. Puso en marcha la siguiente fase de su plan: obtener dinero del rescate fingiendo que Samantha seguía viva. Compró una vieja cámara Polaroid en una tienda de segunda mano y maquilló el cuerpo. Él le tomó una foto con esa vieja cámara. Junto a ella se podía ver un periódico con fecha reciente. ¿Qué puedo decir? Aquí tienen a su monstruo. En realidad, Samantha estaba muerta desde antes de que la policía supiera de su desaparición. Los detalles de lo ocurrido no fueron compartidos con James, pero él estaba seguro de que su hija no había sido la primera víctima de Keyes. Así que creó una página en Facebook para armar una línea de tiempo con los movimientos de Keyes entre 2004 y 2012, y la llamó ¿Alguna vez conociste a Israel Keyes, posible asesino serial? Lo único que James quería era ayudar a otras familias que tal vez también habían perdido a alguien. Pero cuando empezaron a llegar pistas, el FBI recibió una avalancha de informes sobre personas desaparecidas en todo el país y decidió preguntarle directamente a Israel Keyes. ¿Es usted responsable de la muerte de alguien más? Tengo muchas más historias que contar si les interesa. Keyes dijo que estaba dispuesto a hablar, pero únicamente en sus propios términos. Sabía que tenía ventaja. Hay ciertos aspectos de las cosas que he hecho que preferiría que nunca se hicieran públicos. Israel Keyes no quería que esta información se hiciera pública, ya que no quería que su hija se enterara. Aún así, se veía que disfrutaba de la atención. Tengo la sensación de que le agrada estar sentado contando estas historias espantosas de manera despreocupada, sabiendo que probablemente todo esto que cuenta provoca cierto impacto en los investigadores. Finalmente se confirmó que James Koenig estaba en lo cierto. Israel Keyes era un asesino serial y llevaba años cometiendo estos crímenes. Explicó cómo planificaba los asesinatos y cómo evitaba ser descubierto. Él enterraba estos kits de asesinato en distintos lugares y luego regresaba allí para cometer el siguiente crimen. En su interior había cuerdas, guantes, cinta adhesiva y precintos. En algunos incluso había un arma. Aunque Keyes hablaba, los investigadores no lograban obtener los nombres de las demás víctimas. Pasaron días interrogándolo durante horas, cediendo a cada una de sus exigencias, hasta que un día, un canal de noticias hizo este anuncio. Tras varios meses de investigación, el Canal 3 de Noticias logró identificar al hombre acusado de matar a los Currier. Cuando descubrió que su nombre se había hecho público, dejó de hablar. No tengo por qué seguir dándoles más información. El 23 de mayo de 2012, Israel Keyes se presentó ante el tribunal para una audiencia. Había reporteros de todos los canales de noticias, pero no se permitió grabar dentro del tribunal. James Koenig y su familia estaban ahí presentes. Pensé que iba a ser muy breve, con respuestas de una o dos palabras como se declara inocente o culpable, pero todo terminó convirtiéndose en otra cosa. Keyes saltó de su asiento por encima de las barandillas que lo separaban del público. Un alguacil logró sujetarlo en el último momento y lo arrojó al suelo, mientras otro le disparaba con una pistola Taser. Sin hacer ruido, Keyes saltó la barandilla detrás de la cual estaban sentados familiares y amigos de Samantha Koenig. James Koenig, el padre de Samantha, se negó a hacer declaraciones fuera de la sala. Al día siguiente, entrevisté a Israel. ¿Qué cambió desde ayer? Hay más. Para el 29 de noviembre, los investigadores solo tenían 2 nombres, pero Israel Keyes ya no quiso colaborar. Tras 40 horas de interrogatorio a lo largo de 8 meses, Israel Keyes se cerró por completo.
3 días después, durante un control rutinario, un guardia encontró algo estremecedor en la celda de Keys. El recluso federal Israel Keys fue encontrado muerto en su celda. Mucha gente se alegró de que estuviera muerto. De verdad, creen que él realmente se lo merecía. Pero se llevó consigo mucha información. Los investigadores descubrieron que Keys mató a 11 personas, pero hasta el día de hoy solo tienen 3 nombres: Bill Courier, Lorraine Courier y Samantha Koenig. Sin embargo, la agente especial Kat Nelson está convencida de que se resolverán más casos y continúa trabajando para que las familias de sus víctimas puedan finalmente encontrar paz. No será fácil de ninguna manera y puede llevar mucho tiempo, pero nunca dejaré de intentarlo. En cuanto a James Koenig, el padre de Samantha, fue gracias a sus incansables esfuerzos que un asesino en serie fue capturado, poniendo fin a su reinado de terror. Desde la muerte de su hija en 2012, ha creado una organización que ayuda a otros a encontrar familiares desaparecidos. Trabaja para ayudar a realizar búsquedas, ofreciendo apoyo y consejos. El programa se llama Buscando a los Desaparecidos de Alaska, o SAM por sus siglas en inglés. Familiares y amigos también están trabajando para aprobar una ley que busca mejorar la seguridad en los lugares de trabajo en todo Alaska, para que lo que le pasó a Samantha nunca vuelva a ocurrir, llamando la Ley de Seguridad Samantha Koenig. Hasta el día de hoy, siguen trabajando para aprobar esta ley y piden el apoyo del público. Aunque James ha perdido a su única hija, ella siempre estará en su corazón y a través de su trabajo, se asegura de que la memoria de Samantha perdure.